Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a conversar todo esto con don Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, experto electoral, también es parte del colectivo Voces por la Democracia, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Carlos, un gusto saludarlo en esta mañana. Y bueno, ¿cómo ve el panorama electoral a grosso modo? Falta un día nada más para la inscripción de candidatos y todavía pues faltan muchos candidatos por inscribirse. Además de todo esto, está la situación de la consulta popular y bueno, todo lo que se ha mencionado en torno a ello. ¿Qué podemos esperar de estas futuras elecciones, Carlos? Bienvenido. Muy buenos días, Verónica, gracias por la invitación. Saludo al radio a todos los que les escuchan, siguen en redes. Bueno, el proceso electoral está en marcha. El hecho de que no se inscriban las candidaturas no es de preocuparse, ojalá hayan pocas, ojalá, pero yo lo que creo es que el gran grueso de inscripciones será el día de hoy y el día de mañana, porque los políticos están acostumbrados a dejar para el último justamente estos procesos de inscripción, de tal suerte que el día de hoy y el día de mañana habrá una gran actividad en las juntas provinciales, en las delegaciones provinciales, para la inscripción de las candidaturas de estas seccionales para elegir alcaldes, prefectos, concejales y miembros de juntas parroquiales rurales. Ojalá, ojalá no existan miles y miles de candidatos, porque eso lo que hace es confundir a la ciudadanía, y más aún cuando su origen son una mayoría de movimientos, partidos de papel que no representan a nadie. Y esperemos que ojalá también se hayan podido formar alianzas, verdaderas alianzas para evitar también esta proliferación de organizaciones políticas que tanto daño le hace al sistema de partidos y a la democracia, ¿no? Y justamente esperemos también que los sistemas informáticos que han preparado, porque ahora la inscripción, entiendo, es online, telemática, esta inscripción no genere problemas el día de mañana al cierre de la fecha de inscripciones. No Claro. existe una recarga de inscripciones, los servidores estén adecuadamente dimensionados, existan respuestas inmediatas y en línea justamente para evidenciar el cumplimiento o no de las normas. Y lamentablemente no nos han puesto ni a los periodistas, ni a los ni a la opinión pública, ni a las ONG unas opciones como para ir observando y mirando cómo va ese proceso. Bueno, ojalá no salgan con la vieja confiable de se fue el sistema, ¿no? Justo a última hora, pero ya veremos el día de mañana, pasada las 6 de la tarde, cuántas personas se inscriben para las distintas dignidades en estas elecciones seccionales. Ahora, Carlos, hay una situación adicional que, como sabemos, está sobre la mesa y es la posibilidad de acudir a un referéndum consulta popular planteada por el Ejecutivo. Y entre una de las preguntas que plantea el Ejecutivo tiene que ver justamente con los partidos, movimientos políticos. Y es la pregunta 5. Dice, ¿está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 5? ¿Cómo ve esta pregunta? Y bueno, ¿cambiará las cosas? ¿Cambiará esta situación de la baja calidad de las organizaciones y movimientos políticos? Bueno, partiendo del principio que en una consulta popular no se pueden poner todos los temas que uno quisiera que se ponga, ¿no es cierto? Porque sería muy engorrosa la consulta, pero partiendo de ese tema, sí pudieron haber diseñado una mejor pregunta.
Sin embargo, tengo que establecer en forma técnica cuáles son las diferencias de esta pregunta con el sistema actual. Los movimientos antes tenían adherentes permanentes y simples adherentes. Los adherentes permanentes tenían la obligación de pertenecer a la organización, o sea, o son parte de la organización, y eso representaba el 10% de los afiliados. O sea, eso quiere decir que del 1.5 de adhesiones, solo el 0,15% era adherente permanente, ¿no es cierto? Y el resto eran adhesiones, simples adhesiones. Hoy despasa el régimen y igualando a los partidos, todos tienen que ser afiliados, lo cual va a generar como efecto, sí, que en el proceso de reinscripción de las 279 organizaciones, de las cuales movimientos políticos son 200, casi 270, van a quedar realmente 10 o 15, eso sí, va a producir ese efecto. Tal vez un poco más por los movimientos provinciales y cantonales, es decir, vamos a tener un espectro de alrededor de 50 organizaciones políticas nacionales, provinciales y cantonales. Eso sí va a generar, sin ninguna duda, va a reducir. Pero el problema del sistema de partidos está en su estructura, en su forma, en su diseño institucional derivado de Montecristi y derivado del Código de la Democracia del 2009. Ahí está mal diseñado, porque no hay legitimidad de origen, no hay democracia interna en las organizaciones políticas. Cuando nos informan a través de la prensa que dicen, terminaron las elecciones primarias. A ver, ¿cuáles primarias? Claro. ¿Por qué no hablan con propiedad? ¿Cuáles primarias? Primarias significa que todos los ciudadanos acudimos un día a las urnas a seleccionar de los miles de candidatos que nos proponen los partidos. Eso significa primarias. Procesos electorales internos, como dice el artículo 108 de la Constitución, que dice que solo son dos, primarias o procesos electorales internos, significa que los afiliados acuden un día a votar, a seleccionar candidatos. Y esas dos cosas no han ocurrido. Lo que pasa es que la viveza criolla de las élites políticas y de los partidos y movimientos políticos incluyeron en el Código de la Democracia un proceso que se llama elecciones representativas. Entonces, entre 20, 30, 15, 40, designamos los candidatos. Claro. Y por eso las élites designan a los que les da la gana y por eso no hay una filtración de la calidad del candidato, de las condiciones de probidad, de conocimiento, de experiencia, y ponen los que les da la gana. Entonces, ahí está el problema. La base del problema del sistema de partidos políticos es que no es democrático, es que no hay selección, no hay participación de la ciudadanía, no hay cultura democrática. Y hacia allá debió haber ido la pregunta. Por eso el colectivo Voces por la Democracia tenemos dos preguntas respecto a este tema. La una, respecto a que solo existan elecciones primarias abiertas, universales, secretas, obligatorias con voto facultativo. Y la otra, obviamente, la reforma integral al sistema de partidos políticos en su legitimidad de origen. Sí, porque si no, no vamos a cambiar nada. Van a haber unos pocos partidos manejados por las mismas élites, con las mismas falencias y con los mismos errores de diseño que viene desde Montecristi. Porque en Montecristi, ¿qué pasó? Y con el Código Nuevo de la Democracia. Dijeron, se reinscriben nuevamente los partidos, tiene que haber el apoyo ciudadano, tienen que volver a inscribirse. ¿Qué pasó? Millones de firmas falsas, adulteradas, empresas dedicadas a la recolección de firmas. Entonces, si yo le dejo la regulación también al Consejo Nacional Electoral, que no ha regulado adecuadamente, no ha reglamentado adecuadamente, también ahí tenía yo que ponerle ¿cómo se llama? Por lo menos unos parámetros en esta pregunta,
para que no quede en la discrecionalidad esta reglamentación, que es la que nos ha llevado a este caos que hoy tenemos del registro de afiliados y adherentes permanentes y simples adherentes. Ahora, Carlos, se plantea unas reformas profundas al sistema de partidos, al Código de la Democracia, reformas que han sido una demanda de la sociedad civil, del mismo colectivo Voces por la Democracia, pero que no se han dado porque no ha habido voluntad política, Carlos, porque tiempo ha habido. Varias elecciones se dice lo mismo, pero nunca se está a tiempo para estas reformas profundas. Bueno, lo que pasa es que en el Ecuador han habido más de 35 reformas a las leyes electorales y de partidos. Y lo que hay es una conveniencia en la reforma por el interés político, por el interés partidario. Sí, entonces no hay una madurez democrática para entre los actores políticos decir, ¿sabes cómo buscamos gobernabilidad? Hagamos una reforma que dure en el tiempo, que beneficie o perjudique a quien sea, que dé gobernabilidad. Y es por eso es que vivimos en conflicto. Hoy estamos en conflicto. Crisis de institucionalidad, conflicto ejecutivo-legislativo, ¿sí? Ahora las redes abonan con información falsa y real a esta crisis de institucionalidad. Es terrible lo que pasa, ¿no? El gobierno anterior, conflicto. Los 10 años anteriores, permanente conflicto. O sea, tenemos una cultura de confrontación y ya es hora de que construyamos una tercera vía en la que la voz de los ciudadanos sea la voz más importante. Ya el ciudadano no se deja engañar del político. El ciudadano ya no se deja convencer del que esté en un partido o en un movimiento político porque tiene otras expectativas, otras anhelos, otras necesidades que no están siendo satisfechas por los actores políticos, por quienes militan en los partidos, por quienes lo administran y por quienes los controlan. Porque administran unos, pero son controlados por otros. Eso está clarísimo. Entonces, ya tenemos que empoderarnos con una solución ciudadana, porque si no, la democracia se va al traste. Estamos con una democracia secuestrada que no encuentra un camino de solución a los problemas que vive el país y que, como consecuencia de no encontrarlo, afecta a la sociedad y afecta a los ciudadanos en sus necesidades. Carlos, usted se refiere a una tercera vía, es decir, una consulta popular planteada desde la sociedad civil. Me refiero a eso y me refiero que ya las propuestas también de regulación normativa, ¿no es cierto?, de iniciativa normativa, sean formuladas también por los ciudadanos y sean sometidas a consulta también las leyes, porque hay mucha manipulación. O sea, ¿qué ganamos, por ejemplo, de un Congreso de 157 a uno de 120 si no cambia el sistema de partidos, si no cambia la legitimidad de origen, si no cambia la democratización, si siguen los mismos, en vez de controlar a 157 y voy a controlar a 100, Claro. ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, no hay un, no hay un verdadero cambio del sistema de partidos, que es lo que nosotros estamos proponiendo como colectivo Voces por la Democracia. Para Carlos, también hablando de otro tema que es el Consejo de Participación Ciudadana, los comicios del 2023, vamos a elegir a los consejeros, concejales del Consejo de Participación Ciudadana y a la vez, si es que se viabiliza esta consulta popular planteada por el Ejecutivo, vamos a votar para quitarle las funciones a los miembros de este Consejo. ¿Cómo ve ese planteamiento que se hace? Es la única pregunta en que, en términos generales, coincidimos con el Ejecutivo, porque nosotros también planteamos la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo que difiere entre la propuesta del Ejecutivo y la nuestra es el procedimiento de designación, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, hay dos posiciones, el tema de eliminación de las ternas, hay una posición dentro del colectivo, y aquí está el tema de ternas. Ahora, yo he revisado la pregunta 6 y le he vuelto a revisar, no sé si es un error, no es un error, pero veo que no está el Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Entonces, ¿quién va a designar a ese tribunal?
que administra justicia electoral. No Claro. le veo, no me ha llamado la atención ese tema, pero sin embargo yo creo que si es necesario que se elimine la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque hay crearon un mamotreto en Montecristi, algo que ha sido sometido a las presiones, politizaciones, y no está bien que la designación de los más altos órganos del Estado esté en manos de 7 personas, cuando debe entrar a un concurso público de escrutinio, de impugnación, de mérito, de evaluación ciudadana, y después de ese concurso, que vaya a la asamblea, no hay ningún problema, pero que vayan a la asamblea los mejores calificados, no que vayan a la asamblea los que los asambleístas quieren. Entonces ahí hay que también tener un cuidado, porque esa discrecionalidad que se le da al Congreso Nacional en la designación puede ser riesgosa para la calidad y la dependencia de los funcionarios designados con quien les nominó. Y hay que crear funcionarios independientes, autónomos, que actúen con imparcialidad, con objetividad. Eso es lo que hay que crear, porque estamos acostumbrados aquí que yo pongo el contralor, pongo el fiscal, pongo los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, me reparto el pastel y deben cumplir mis órdenes. Y eso, ¿quiénes generan? Las élites políticas. Las élites políticas generan eso. Qué complejo. Y bueno, una pregunta final, Carlos, sobre este tema de las elecciones. Se esperaría que se inscriban al menos unos 80.000 candidaturas para alcaldías, prefecturas, concejalías, juntas parroquiales. ¿Cuál es su criterio? ¿Qué nos depara estas elecciones del 2023 que se vienen con o sin consulta incluida? ¿Cuál es el futuro que le augura a estos comicios? A ver, la renovación de la democracia local a través de alcaldes y prefectos tiene que darse, lamentablemente con estas reglas que hemos criticado, que no hay democratización, no hubo una selección adecuada de candidatos. Hay una elección de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que nadie sabe qué es lo que pasa con esa elección, ¿no es cierto? De unos candidatos que entiendo, unos impugnaron, otros no, todavía no está definido. Es un lío este tema, ese sistema que se creó, ese esperpento que se creó a raíz de la consulta de febrero del 2018, que me parece muy riesgoso, no cumple condiciones mínimas, estándares mínimos de democracia, es elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En mi criterio es abiertamente inconstitucional, ¿no? Antidemocrático, ¿no? De tal suerte que me parece que vamos a un proceso en la que la ciudadanía está cansada, está asustada, esta crisis, esta bronca permanente que viven los ecuatorianos mirando de los conflictos ejecutivo, legislativo, el movimiento indígena y el ejecutivo, los intereses ocultos que hay sobre estas demandas que se plantean, el interés mediático político, o sea, va a haber realmente unas expresiones de los ciudadanos que va a ser en contra justamente de quienes actúan con esta antipolítica. Entonces, ahí hay que, ojalá, eh, ojalá siempre uno queda la esperanza de que se enderecen las condiciones de participación político-electoral, pero nunca se ha podido mejorar este tema y es porque faltan controles, falta energía en las decisiones. Cuando se separó al Tribunal Supremo Electoral en 2 órganos, se debilitó al Consejo Nacional Electoral, se mandó a la justicia el Tribunal Contencioso Electoral y ese poder, esa fuerza que había para corregir esto ya no existe, porque todo es impugnable. Y va la justicia electoral tampoco corrige adecuadamente en sus fallos las falencias que tiene el sistema electoral, el sistema de partidos. Entonces, entramos en una cadena
en la cual no podemos tener una gran esperanza de que se rectifiquen los males de fondo que tiene el sistema electoral y el sistema de partidos. Qué complejo. Y Carlos, solamente un comentario final. Recientemente el Ecuador reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad internacional por la cesación de funciones de usted como ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, en ese entonces Tribunal Supremo Electoral. Usted fue removido, recordemos, del 25 de noviembre del 2004 por una resolución del Congreso, en ese entonces, cuando tenía el gobierno Lucio Gutiérrez. ¿Qué nos puede comentar sobre este caso que se ventila en cortes internacionales y bueno, que le ha dado la razón a usted en este caso y Ecuador ha reconocido su responsabilidad? Bueno, no me gusta a mí ventilar mis temas privados y personales, pero en términos generales, yo he venido 18 años reclamando la reivindicación de mis derechos y eso me parece que es un tema de principios y valores democráticos, ¿no es cierto? Ahí hubo, como la ciudadanía conoce, una afectación a todo el sistema democrático. Se destituyeron las altas cortes, se hizo lo que quisieron un pacto entre el Congreso de ese entonces y el expresidente Gutiérrez, que trastocó la institucionalidad democrática. Y eso obviamente afecta no solo a la política, afecta también en lo personal, afecta a la dignidad, al honor, a la familia, ¿no es cierto? Es como este caso de María Belén Bernal, ¿no? Que hay que buscarle, hay que actuar con profesionalismo y justicia. Ahí se le opone, por ejemplo, que se destituya al director de policía de la escuela de policía, Francisco Zumárraga Aguinaga, es mi primo hermano. Él no estuvo en el país del 8 de septiembre al 16 de septiembre. Estaba al mando un coronel Jara. Sin embargo, en los medios se reproduce por todo lado, nacional e internacionalmente, la destitución del coronel Francisco Zumárraga. Le pongo un ejemplo de la afectación a la dignidad, a la honra, a la moral, ¿no? Entonces, aquí en este caso igual mío, yo he peleado, he tenido la paciencia de 18 años de litigar en el sistema interamericano y ojalá, espero que la Corte ya al momento de emitir la sentencia, dicte la sentencia igual que el caso Camba Campos y Quintana Cuello. Gracias, Verónica.